Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un superalimento. Y le llaman superalimentos a aquellos que tienen superpoderes, porque de alguna manera tienen impactos en nuestra salud. Pero en esto quiero ser bien precisa, porque cuando nosotros incorporamos un tipo de alimento, por mucho que sea alguno que esté lleno de propiedades, también tenemos que considerar la condición, el contexto en el cual nosotros estemos para poder enfrentarlo. Vamos a hablar de la miel y pongo esto en contexto porque todos sabemos que tiene muchísimos beneficios, muchos la usan para poder combatir los resfríos, lo que pudiera ser una buena idea, pero también es un azúcar. Por lo tanto, también tenemos que estar conscientes que cuando nosotros endulzamos algo con miel en vez de un tipo de azúcar que, por ejemplo, es industrializado, evidentemente la miel Paz podría ser una mejor alternativa. Pero conscientes de eso, le vamos a preguntar mejor todos los detalles a la especialista y establecemos contacto de inmediato con la ciudad de Viña del Mar, con Gabriela Lizana. Ella es directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la UTLA en Viña del Mar. ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto saludarte. Hola Macarena, mucho gusto también, todo bien, muchas gracias. ¿Es un superalimento la miel? ¿Cuáles son sus propiedades y sus beneficios? Sí, es un superalimento, lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, popularmente como esta categoría, debido a sus propiedades nutricionales. Es un alimento sumamente completo, tiene muchos beneficios, aporta un sinnúmero de beneficios para nuestra salud, pero como tú muy bien decías, Macarena, por muchos beneficios que traiga, siempre hay que tener en consideración que la miel es un carbohidrato simple, por lo tanto hay que tener ciertos resguardos en las cantidades de consumo que se van a ingerir diariamente. Me encanta la aclaración que acabas de hacer, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando nos encontramos, y voy a salir un poquito de la miel para hablar en términos generales con muchos, tal vez productos que están en la naturaleza, que tienen propiedades que son beneficiosos, pero que no por eso no tenemos que regular su uso y su consumo. Estoy pensando en todos estos carbohidratos simples o en todas aquellas frutas que son altas en azúcares, que tienen muchas propiedades, pero que también tienen azúcar. Por lo tanto, ¿cómo podemos enseñar a cuánta es la cantidad exacta que tenemos que consumir de determinados alimentos y en este caso específico la miel? Ya, qué buena la pregunta. Y esta es la respuesta que siempre otorgamos y que muchas veces genera controversia. Y la respuesta es depende. Claro. Depende de distintos factores, ¿cierto? Por ejemplo, estado fisiológico, si estás embarazada, la edad, ejercicios que se realiza o actividad física, si es que hay alguna intolerancia en el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, resistencia a la insulina, si es que hay algún Diabetes tipo tipo de 2. diabetes. Absolutamente. Cualquier tipo de diabetes, no necesariamente la tipo 2, hay que tener ciertas consideraciones, ciertos resguardos, lo que no quiere decir que no puedan consumirlo, pero esto es una indicación total y absolutamente individualizada. Yo no puedo dar una recomendación general, decir, por ejemplo, todos los días consuma 2 cucharaditas de miel en las mañanas. Eso no se puede Brutal. decir. Claro, y porque además si consumiéramos las 2 cucharadas de miel en la mañana, además estamos empezando o rompiendo nuestro ayuno, que el ayuno es la primera comida, después de largas horas sin haber tenido alguna ingesta de alimento, con azúcar, que me imagino no es lo recomendable. Gabriela, tú has dado en el clave y algo que nosotros siempre repetimos. Aquí no hay una fórmula que sea común para todos porque somos personas individuales, tenemos condiciones individuales y tenemos además ciertas tolerancias distintas, pero las redes sociales nos han llenado de información e incluso es como consuma miel para esto, o vamos con la creatina, o vamos con tal, que no significa que no sean buenos productos, pero no está siendo la indicación personalizada. ¿Cómo también hay que lidiar con eso y ayudar a crear conciencia? Sí, es súper complejo porque hay un fenómeno que se genera con las redes sociales donde todos son expertos, donde todos hablan desde la individualidad de los resultados y eso es súper complejo. Muchas veces los nutricionistas quedamos súper desmarcados por recomendaciones que hacen influencers, que sus conocimientos son fundados solamente de información no científica, no oficial, de lo que a ellos les resultó.
Ya, por eso que también es súper importante, las fuentes deben ser siempre fuentes confiables, científicas, validadas y actualizadas, porque siempre en materia de salud las recomendaciones pueden ir cambiando. Ya, es súper complejo pero no imposible, y para que uno tenga la certeza de que lo que está comiendo es adecuado, es lo que le corresponde a cada uno, la manera más fácil de poder saberlo es efectivamente tener una consulta y control con un profesional nutricionista. Claro, porque finalmente las necesidades son distintas, los requerimientos son distintos. Pero volvamos a lo que motiva esta conversación y este consumo, ¿cierto?, de la miel, que bien sabemos tiene propiedades, y hoy día en un mundo donde tenemos que bajar considerablemente el consumo del azúcar, la primera azúcar que tenemos que eliminar es aquella que es la ultraprocesada, aquella refinada, aquello que también parece azúcar, que endulzamos como si fuera azúcar, pero que no tiene calorías, pero de todas formas es un ultraprocesado. Estoy pensando en todos los edulcorantes, etcétera. En esa gama de las opciones que tenemos cuando muchas veces queremos endulzar o el té o el café o alguna preparación, ¿es una mejor alternativa a la miel por sobre otras? Absolutamente sí, sin duda, sin pensar en nada más que si desde el punto de vista nutricional es más saludable que las otras alternativas. La respuesta es sí, Sí. pero hay que tener en consideración lo que mencionaba anteriormente, por ejemplo, si hay alguna patología o alguna alteración del metabolismo de la glucosa. No obstante, aunque sea miel rubia orgánica, azúcar rubia orgánica, la miel es mucho mejor por la cantidad de vitaminas y minerales e incluso aminoácidos que nos aporta. El azúcar blanca, que es refinada, no tiene ningún aporte de nutrientes, lo único que aporta son calorías, y por eso que les llamamos calorías vacías, porque no hay vitaminas, no hay minerales, solamente azúcar. Solamente calorías que no nos entregan ningún beneficio. Todo lo contrario, mientras mayor acumulación de azúcar, mayor acumulación o consumo, perdón, de carbohidratos simples, mayor acumulación de grasa, por ejemplo, a nivel abdominal. Gabriela, ¿impacta en nuestro organismo de igual manera algún tipo de azúcar versus la otra, o impacta en cómo la procesamos? Porque sabemos que la miel tiene azúcar. Ya hablaba, ¿cierto?, del azúcar refinada, que son solo calorías vacías, como muchos de los ultraprocesados, pero también está el azúcar de la fruta, que es la fructosa, que aunque tú no lo creas, la fruta es muy saludable, nadie la quiere quitar de la dieta, pero tiene azúcar y tenemos que tener conciencia de eso, sobre todo unas más que otras. ¿Impacta de igual manera el tipo de azúcar que nosotros consumimos? Sí, por supuesto. Y antes de profundizar en esa respuesta, Macarena, no quiero dejar de mencionar que, si bien es cierto, las frutas son un tipo de carbohidrato o de azúcar simple, al igual que la leche, Sí, la lactosa. son saludables. ¿Y por qué no son tan deleterias o se recomienda su consumo a pesar de ser carbohidratos simples? Porque al tener fibra, esto hace que se regularice el pic o el aumento, ¿cierto?, del azúcar en nuestra sangre. Por lo tanto, la fruta, la recomendación siempre va a ser consumirla lo más entera posible y con cáscara, para que evitemos estos pics. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, efectivamente hay diferencias entre los distintos tipos de azúcares que nosotros consumamos con el mismo fin. Por ejemplo, para endulzar. No es lo mismo un edulcorante artificial que natural, no es lo mismo el azúcar blanca que la rubia, ni que la miel. Todos tienen sus propiedades y características distintas, algunos más beneficiosos, otros incluso perjudiciales. Gabriela, lo que nos está diciendo, por muy controversial que suene, es que evitemos el jugo de naranja y consumamos la naranja completa, sobre todo en ayuno, que es otra gran polémica instalada. Gabriela, quiero avanzar porque incluso por interno hay muchas personas interesadas en saber esto, y cada paso que damos en favor del bienestar y una vida más saludable, nosotros aquí lo lidiamos y lo damos. Me preguntan mucho por los edulcorantes, porque nosotros sabemos que los edulcorantes, sobre todo los artificiales, nuestro cerebro actúa como si fuera azúcar sin ser azúcar, ¿cierto? Pero además es artificial. Estoy hablando de lo mismo que pasa con cómo endulzamos el té o el café o todas estas bebidas que dicen ser cero, pero tienen 0 calorías, pero eso no las hace saludables. ¿Cuál es esa gran diferencia? Sí. Mira, efectivamente los edulcorantes artificiales no tienen aporte calórico, pero siguen siendo para nuestro cuerpo dulce. Por lo tanto, nosotros tenemos receptores de sabor dulce en nuestro cuerpo que nos van a generar igual
una adicción, que nos van a generar igual activación de receptores de la glucosa, por lo tanto, tan beneficiosos como se piensa quizás no son desde ese punto de vista, ¿ya? En primera instancia, los edulcorantes se crearon para evitar el aumento de la glicemia en las personas con diabetes. Ese fue el principal foco. Luego se recomendaba para el control del sobrepeso o la obesidad, pero la OMS hace un par de años atrás indicó que no estaba validado con esos fines, ¿ya? Por lo tanto, si bien no nos aporta calorías, sí en nuestro cuerpo sigue generando esta adicción al sabor dulce. Y sigue generando otras alteraciones que se ha visto, por ejemplo, alteraciones en la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal son estas millones de bacterias que tenemos, que es tan clave tener balanceadas, porque ya hemos aprendido del eje intestino, cerebro, etcétera, y eso daría para otra conversación. Gabriela, yo te quiero agradecer, me ha encantado esta conversación aclaratoria, y me voy a quedar con esta conclusión. ¿La miel es buena por sobre otros? Claro que sí, tiene muchas propiedades, pero la invitación, como siempre, es a ser consciente que nuestra alimentación tiene que ser individualizada, porque somos personas distintas, tenemos incluso un estado basal distinto, y necesidades distintas, por lo tanto siempre estar guiados pareciera ser la mejor alternativa. ¿Es así o no? Absolutamente, Macarena, no pudiste hacer mejor resumen. Oye, un saludo grande a toda la gente de Viña del Mar a través tuyo, y espero pronto volver a conversar contigo sobre este u otros temas de salud. Muchas gracias, Macarena, que esté muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, ya lo sabe, la importancia es aprender a distinguir desde dónde viene el azúcar que estamos consumiendo. El sabor dulce es algo que nos gusta a todos por alguna razón, a la historia, desde que somos seres conscientes. Así que bueno, la invitación también es a reducir aquellas que no vienen de la mano de la naturaleza y luego aprender a medir las otras. Muchísimas gracias, como siempre, nos encontramos en una próxima entrevista.